Bueno, pues si vieron el último video que les mandé, ya vamos a empezar con ecuaciones diferenciales parciales, modelos de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en la última clase, motivamos las ecuaciones diferenciales parciales haciendo un modelo de estos de las pirámides poblacionales. Y pues era una ecuación diferencial parcial porque teníamos dependencia en dos variables, ¿no? Que era el tiempo y la edad de las personas. Pero bueno, en general, a partir de ahora, vamos a suponer que las variables independientes de las cuales depende la solución son el tiempo y el espacio, ¿no? Que pueden ser una, dos o tres variables espaciales. Entonces, vamos a tener derivadas con respecto al tiempo y con respecto al espacio, porque nos interesa básicamente qué pasa en el espacio, o sea, cómo se distribuyen los individuos o lo que sea en el espacio y cómo va cambiando esta distribución en el tiempo. Ujú. Y bueno, entonces para empezar a introducir estos modelos con espacio y tiempo, vamos a empezar con la ecuación de continuidad, que es una de las más importantes, pues en todo, ¿no? Ajá, en la biología, pero también en la física, en la química, en todo. Ujú. Y lo que nos dice la ecuación de conservación es justamente que van a haber ciertas, bueno, ciertas cantidades que se van a conservar y que si no se conservan tenemos que describir exactamente por qué no se conserva. Entonces vamos a suponer que tenemos em, unas partículas que se mueven en el espacio y estas partículas pueden ser lo que ustedes quieran, pueden ser químicos o pueden ser células o pueden ser animales o bacterias o lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces en general vamos a dejarlo como partículas. Y para esta primera derivación vamos a suponer dos cosas. Entonces vamos a suponer que este movimiento se hace en una dimensión. Em, entonces, como en una dimensión, pues podemos pensar que es un movimiento a lo largo como de un tubo capilar, o sea, un tubo muy, muy delgadito, y entonces, pues prácticamente solo se puede mover en una dimensión, aunque en realidad es tridimensional, ¿no? Pero es una simplificación. Y luego, lo que vamos a suponer es, para esta primera parte, es que el diámetro de esta barrita en la cual se están moviendo es constante. Ujú. Entonces, no depende ni del tiempo ni de la posición, la anchura de esta cosita. Ujú. Y bueno, entonces, lo que nos dice la ecuación de continuidad es cómo va a ir cambiando el número de estas partículas en el tiempo y también a lo largo de esta barrita. Entonces les voy a poner un dibujo y de aquí vamos a encontrar las ecuaciones. Entonces les digo que esto es muy, muy flaquito y por eso lo vamos a considerar en una sola dimensión, pero en realidad es tridimensional. Entonces tenemos nuestro tubito y en este tubito vamos a tener a nuestras partículas que están moviendo aquí. Bueno, ok. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner arbitrariamente el 0 aquí. Ajá. Para que la posición esté dada por X. Ajá. Entonces, en algún lugar vamos a tener que la posición es X. Ujú. Obviamente esto no tiene que ser 0, puede ser el número que ustedes quieran, pero pueden hacer una traslación y ya, para que queden 0 siempre. Entonces tenemos que el eje X es esta dirección. Bueno, y ahora lo que vamos a tomar, lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos una sección transversal de este tubito. Si vamos a partirlo imaginariamente, aquí justamente en X. Uy, ok, entonces ahí, y vamos a fijarnos un espacio alejado para tener una sección de este tubito. Entonces, ay, entonces ajá, vamos a decir que la primera sección del tubo está en X y la segunda sección está en X más delta X, donde delta X es una longitud muy, muy chiquita. ¿Ok?
Y vamos a fijarnos qué pasa en esta sección. Ajá, entonces vamos a hacerle como un zoom out aquí a esto. Vamos a dibujarlo más grande. Tenemos aquí. Ay, siempre tengo problemas aquí. Bueno, entonces esta es nuestra sección de tubito. Seguro Melissa ya lo hizo porque ella es física. En algún momento tengo que hacer esto. Bueno, entonces, fíjense, tenemos aquí nuestras partículas que están por ahí desperdigadas. Y ahora, ¿qué puede pasar para que vaya cambiando el número de partículas en esta sección de tubito? Bueno, pues vamos a tener aquí partículas que van a entrar al tubito, ¿no? Entonces vamos a tener más porque entraron algunas, ¿ok? Y también vamos a tener algunas que estaban aquí adentro y se van a mover y van a salir. Y entonces va a disminuir el número de partículas que teníamos, ¿ok? Por entrada y por salida. Y al mismo tiempo vamos a suponer que como estas son partículas biológicas, o sea, son cosas que están vivas, pues entonces puede ser que de pronto aparezca una nueva porque una de las que está dentro como que se reprodujo y produjo más, o puede ser que de pronto una desaparezca. Ajá, había una ahí y ya no está porque se murió o se la comieron o lo que ustedes quieran. Ujú. Entonces, vamos a tener entrada de partículas a esta sección de tubito. Va a haber salida de partículas y también vamos a tener una reacción. Ujú. Entonces, a esto, nacimiento y muerte de cosas, se le llama también reacción. Porque en química, cuando las cosas reaccionan, cuando dos químicos reaccionan, pues se puede producir otro químico. Entonces hay como un nacimiento de ese químico. Y también se consumen químicos, ¿no? Entonces hay una muerte de los reactivos. Por eso se llama reacción. Entonces, el número de partículas a través de esta sección de tubo cambia porque entran más, salen más o reaccionan dentro de ella. Bueno, ahora vamos a ponerle a todas estas cantidades como nombres. Ajá. Entonces, estamos hablando de número de partículas, pero es más fácil describirlos a través de la concentración, que voy a llamar C de XT. Ajá, entonces C por concentración y depende de la posición en el tubo y también del tiempo. Entonces, esto va a ser el número de partículas por unidad de volumen, por eso es una concentración, por unidad de volumen en X al tiempo T, ¿no? Ok. Bueno, después necesitamos el área, ajá, del tubito. Y dijimos en la suposición 1 que el diámetro es constante. Entonces, el área de estos círculos también es constante. Ajá, no importa en qué posición ni a qué tiempo lo estemos viendo. Entonces, aquí a esta área del círculo, del corte, le voy a llamar A, pues el área del círculo, cuando yo corto el tubo. Y lo último que me falta es la velocidad con la cual se mueven nuestras partículas. Ujú. Entonces, vamos a necesitar ujú, una variable J, que en este caso va a ser J, ¿en dónde? En X más delta X al tiempo T, porque nos estamos tomando la frontera derecha, que está en X más delta X. Y también la velocidad aquí. J en X delta T, porque estamos en el extremo izquierdo, que es X. ¿Ok? Bueno, entonces, JXT, ¿qué va a ser? Va a ser la concentración, la velocidad del número de partículas por unidad de volumen.
a través de cierta área. Entonces, la velocidad con la cual las partículas atraviesan en esta área, por esto está evaluada en X. Aquí y aquí la velocidad con la que atraviesan esta sección, que está en X más delta X. Ajá. Y es por unidad de volumen también. Entonces, o sea, es como la velocidad con la cual la concentración cambia ahí, ¿no? Pero pues es más fácil de pensarlo como la velocidad de las partículas por unidad de volumen. Ok. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es contar cómo está cambiando nuestro número de partículas con el tiempo. Ajá. De acuerdo a todas estas cosas que pueden pasar, reacción, entrada y salida. Entonces vamos a hacerlo primero con palabras y luego ya después lo hacemos con ecuaciones. Entonces, lo que necesitamos es calcular la tasa de cambio, o sea, cómo va cambiando el número de partículas en nuestra sección chiquita de tubito, o sea, en X, en el intervalo X a X más delta X. Ahora, ¿a qué va a ser igual nuestra tasa de cambio? O sea, ¿cómo va a cambiar el número de partículas en esa sección? Bueno, pues dijimos que va a cambiar por la tasa de entrada de partículas en X, ¿no? En X, X más delta X. O sea, que entran a esa sección de tubito. Y luego, esta tasa va a disminuir por la tasa de salida del tubito, ¿no? De partículas en X más delta X. En X a X más delta X. Y luego, más menos, porque no sabemos qué está pasando, la tasa de reacción. Ajá. Es decir, la nacimiento o muerte. Entonces, sí queda claro que con todo esto ya tomamos en cuenta todas las formas en las que pueden cambiar el número de partículas, entrada de nuevas partículas, salida de las que ya estaban ahí y nacimiento y muerte de las otras. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora ya tenemos como nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra ecuación en palabras, pero ahora la necesitamos en, eh, ¿cómo se dice? En matemáticas, ¿no? Entonces, tasa de cambio es una derivada. Entonces, derivada parcial con respecto del tiempo. Porque queremos la tasa de cambio de partículas aquí en el tiempo. Entonces necesitamos una derivada. Ahora, del número de partículas. Fíjense que el número de partículas está dado por C, entonces tengo que escribir aquí C de xt. Pero esto no es el número de partículas total, este es el número de partículas por unidad de volumen. Entonces necesito multiplicar esto por el volumen para tener ya todas las partículas totales en ese pedacito, en ese cachito. Entonces, pues lo que tenemos es un cilindro, ¿no? Y el volumen de un cilindro es altura por base, base por altura. Entonces, la base de este cilindro es A, que dijimos que es constante. Entonces, base A. Y altura, pues es en realidad esta longitud. Y de X a X más delta X, ¿cuántas unidades de distancia hay? O sea, ¿cuál es la longitud de este pedacito? Aquí. No, está fácil. Pues es delta X, ¿no? O sea, de X a X más delta X solamente cambió delta X. Entonces, la longitud de este pedacito es delta X. Abusadas. Bueno, entonces, esto debe ser igual a la tasa de entrada de partículas. Bueno, dijimos que aquí en X están entrando nuestras partículas, ¿no? Bueno, entonces necesito JXT. Ok, bueno.
Pero esto también es por unidad de volumen. Ujú. Y además dice a través de cierta área. Entonces necesitamos multiplicar por el área. Ujú. Entonces, el área siempre es A. ¿Ok? Necesito multiplicar el área porque no es lo mismo que tenga un tubito así chiquitito y que las células o lo que sea estén yendo con cierta velocidad. Sería un flujo muy, muy chiquito a que tenga yo un tubo así enorme y con la misma velocidad estén pasando, ¿no? Entonces, por eso necesito el área. Luego, menos las que están saliendo. Y las que están saliendo por este lado. En X más delta X. Entonces, necesito J en X más delta X al tiempo T. Y otra vez necesito el área por el cual están saliendo para tener ya el número total de partículas que están saliendo. Y ahora, lo que necesito es algo que no escribí, entonces déjenme, lo escribo aquí. Necesito la reacción sigma xt. Sigma xt va a ser el cambio de concentración por reacción, por unidad de tiempo. Ujú. Entonces, en un intervalito diferencial de tiempo, ¿cuántas reacciones, cuántos nacimientos y muertes de esas cosas pasan? Entonces, necesito aquí más sigma xt ujú, por el área por delta X para que sea el volumen. O sea, es lo mismo que aquí, ¿no? Tenemos concentración, pero concentración es número de partículas por volumen, entonces necesito multiplicar por el volumen. Ujú. Le pongo un signo más porque esta sigma puede ser negativa o positiva. Entonces, si es negativa, pues quiere decir que hay muerte, ¿no? Entonces, para ahorrarme el más menos, sigma puede ser más o menos. ¿Ok? Y ya. Bueno, entonces, ahora lo que quiero hacer es que esto sea una ecuación diferencial parcial. Ujú. Bueno, entonces fíjense que por mis suposiciones tengo que el diámetro es constante, entonces A es constante. Entonces puedo dividir todo entre A. Ajá. Y como todo está multiplicado por A, pues se me va. Y delta X también es una constante porque es el pedacito, es el tamaño del pedacito que me tome. Entonces también divido entre todo, en todo entre delta X, que es una constante. Y entonces aquí se me va y aquí se me va, pero aquí no. Entonces le voy a poner aquí que vamos a dividir entre A por delta X. Todo. Entonces vamos a tener aquí parcial de C con respecto de T y ya nada más. Y del otro lado vamos a tener J xt menos J x más delta x t y un delta x que no tenemos más sigma. Ok. Bueno, ahora fíjense que esto parece como una derivada, solo que está al revés, ¿no? La definición de la derivada es f de x más h menos f de x entre h, ¿no? Y aquí tenemos el x más h aquí, como después del menos. Entonces esto es parcial de c con respecto de t igual a menos, y ahora sí, jx más delta x t menos jxt entre delta x más sigma de xt. Ok, y pues ya, ahora sí tomamos el límite cuando delta x tiende a 0. Y ya, tenemos parcial de c con respecto de t es igual a menos la derivada de j con respecto de x más sigma de xt. Ujú. Y a esto se le llama la ecuación de continuidad, que es lo que queríamos calcular. Ecuación de continuidad. Ujú. Entonces, otra vez lo que nos está diciendo esta ecuación es el cambio en la concentración solo se puede dar de dos formas. O porque hay un cambio en la velocidad de las partículas. Por ejemplo,
vamos a suponer que estamos en periférico y que la C es el número de coches por unidad de distancia, ¿no? Entonces, el cambio en el número de coches se puede dar porque hay un tramito en el cual están caminando, están yendo muy rápido los coches, o porque hay un punto en el cual hay como hay un embotellamiento y entonces no pueden ir rápido los coches, ¿no? Entonces el cambio en el número de coches es por ese cambio en la velocidad de los coches mismos, o bueno, porque se pueden destruir, supongo, se pueden caer de periférico. Pero bueno, entonces esa es la única forma en la cual pueden cambiar el número de partículas. Ujú. Pero bueno, para encontrar esta ecuación, esta es la que vamos a usar casi siempre, entonces no se preocupen, pero em, puede ser que tengamos un problema un poquito más complicado, en el cual, por ejemplo, no se cumple la suposición, ¿cuál era? 2. Tal vez tenemos un caso en el cual el diámetro no es constante. Y esto es muy realista, por ejemplo, si estamos em, modelando el flujo sanguíneo en una vena, ¿no? Porque ahí sí se pueden contraer o expander las venas si tenemos calor, si tenemos frío, si estamos haciendo ejercicio, etcétera. Entonces cambian el tiempo y también pueden cambiar en el espacio porque tenemos venas grandes que se vuelven venas capilares, o porque hay eh, colesterol en la sangre y ya hizo ahí algo feo, etcétera. Entonces, en esos casos realistas biológicos, esa suposición de que A es constante, pues puede no ser tan buena. Ujú. Entonces, vamos a explorar rapidito cuál es el caso en el cual A no es constante. Ujú. Bueno, entonces recuerden que yo lo que quiero es contar, ¿no? Cómo cómo están aumentando o disminuyendo el número de partículas en ese cachito de tubo. Ujú, en el cachito de X a X más delta X. Y C es la concentración, no es el número de partículas. Entonces, para poder contar, necesito tener el número de partículas. Entonces, fíjense que el número de partículas ujú, entre X1 y X2, dos puntos de mi tubo, ujú, están dados por la siguiente ecuación, o más bien por la siguiente expresión. La integral de X1 a X2 de C por XT por A XT por DX. Ujú. ¿Por qué? Porque recuerden, C es, es el número de partículas por unidad de volumen, pero la cosita, el tubo, se está haciendo gordito o flaquito, o sea, está haciendo esto. Ya no es constante siempre. Y está cambiando en el tiempo y en el espacio. Entonces, si quiero saber cuál es el número de partículas aquí, pues tengo que ver cómo está cambiando el diámetro, ¿no? Aquí. Entonces, para tomar en cuenta ese cambio del diámetro, pues tengo que integrar el área esta del círculo del corte, ¿no? Cómo va cambiando. Pues por eso tengo que integrar. Y esto ya me dice el número total de partículas entre X1 y X2. Ujú. De la misma forma, teníamos que la sigma era la reacción de la concentración. Y si queremos la reacción de las individuales, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, la reacción de las partículas entre X1 y X2, pues también es la integral de X1 a X2, ahora de sigma por A por dx. Ujú. Bueno, y la J no importa porque la J se da localmente. Ajá, o sea, esto de la velocidad de las partículas se da solamente a través de esta cara, de este círculo. Ajá, entonces solo necesito J en ese punto. Y la entrada se da solamente a través de esta cara. Ajá. Entonces no necesito eh, tomar en cuenta
el cambio de A, porque solamente lo tomo en una X en específico. Entonces no importa en realidad. Bueno, entonces, lo que quiero es el cambio de partículas entre X y X más delta X. Entonces tengo que tomar todo este área de este tubito que ahora se hace gordo y flaco en esta región. Entonces, mi ecuación, ¿cómo queda? Otra vez es lo mismo. Del lado izquierdo necesito el cambio en el tiempo del número de partículas. Entonces, el cambio en el tiempo del número de partículas, pero el número de partículas es este, ¿no? Entonces, la integral, y ahora, ¿quién es x1? Pues es x, es el lado izquierdo. Y ahora, ¿quién es el lado derecho? Pues es x más delta x. Y ahora sí, cxt a xt de x. Ok. Y ahora, del lado derecho, otra vez. Entrada por el lado izquierdo del tubito. Ok. Ahora, ¿cuál es el flujo del lado izquierdo del tubito? Es jxt. Multiplicado por el área que tiene allí el tubito. Entonces, el área es A evaluado en X. Ok. Luego, menos la que salen por la otra cara del tubito. Entonces, la velocidad de las partículas ahí es J, X más delta X, T. Y la cara ahí tiene un tamaño A, X más delta X. Ujú. Y luego, más la reacción. Y dijimos que la reacción total de partículas estaba dada por esta cosa. Entonces la escribimos directamente. Entonces, más la suma de X a X más delta X, sigma xt a xt de X. Ok, ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Ahora, pues está medio fea porque tenemos como algo así como integro diferencial feo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar el teorema del valor medio para poder simplificar esto. Para integrales, ¿no? Teorema del valor medio. ¿Y se acuerdan cuál es el teorema del valor medio para integrales? Es de cálculo 1 de licenciatura. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente. Voy a suponer que tengo una función f aquí y yo quiero calcular el área debajo de su curva. Entonces, es esta área de aquí. Quiero calcular el área en esta región. Entonces, el teorema del valor medio para integrales me dice que si yo quiero calcular esta integral, puedo encontrar un punto en esta región, o sea, un punto intermedio en esta región, vamos a llamarle xi, tal que si yo evalúo la función aquí, esto es f de xi, entonces el área de esta área que está en azul es lo mismo que el área de un rectángulo, de este rectángulo, que pasa por f de xi. Ok, entonces, déjame ponerle otro color. Entonces el área en azul es lo mismo que el área en morado para algún xi que está ahí en el intervalo. Entonces, esto me dice que la integral, esto es a y b, la integral de a a b de f de x es igual que, o sea, el área azul es lo mismo que el área del rectángulo, y el área del rectángulo es base, que es b menos a, por altura, que es f de xi, para un xi en el intervalo a b. Bueno, entonces esto me sirve porque puedo cambiar estas integrales de aquí por simplemente la función, lo que estoy integrando, evaluado en un punto intermedio. Bueno, entonces, pues esto lo puedo escribir como la derivada con respecto de t, de c, xi, t, a xi t, por delta x,
Y esto es igual a j, xt, a xt menos j, x más delta x. Aquí pues no hace nada porque no hay integral, ¿no? Entonces, no importa. Y ahora sí, más sigma xi, uy, t a xi t por delta x. ¿Ok? Y otra vez dividimos todo entre delta x. Vemos que se me va a ir a esta con esta delta x. Aquí otra vez me va a quedar la delta x. Ujú. Pero hay una cosa. Voy a tomar el límite cuando delta x tiende a cero. Ujú. Y cuando en el límite cuando delta x tiende a cero, pues x y x más delta x son casi el mismo punto, ¿no? Entonces, si x más delta x son casi el mismo punto, y xi es un punto intermedio entre x y x más delta x, pues también xi tiende al mismo punto, ¿no? Porque está ensanduichado entre los dos. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Ok, entonces, dividiendo entre delta x y tomando el límite cuando delta x tiende a cero, entonces xi tiende pues a x, ajá, y esto tiende otra vez a menos la derivada, ¿no? Entonces tenemos la derivada con respecto de t, ahora de un chorizote, que es cxt por axt, y esto es igual a menos la derivada con respecto de x, a otra vez de un chorizo, jxt axt más sigma xt axt. ¿Ok? Entonces esta es en general, cuando no tenemos que suponer que el diámetro es constante del tubito, ujú, que es el caso más realista. Ujú. Pero bueno, fíjense que podemos tomar varios casos y ver qué pasa y cuál es la interpretación en todos esos casos. Entonces el caso 1 es lo que ya habíamos visto. A de xt es una constante. Ujú. Es igual a una A para toda x y toda t, que es el caso que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, si A de xt es una constante para toda x y t, A es una constante, la puedo sacar de aquí, de acá, y bueno, aquí sigue siendo una constante. Tenemos entonces A por la parcial de C igual a menos A por la parcial uy, de J más sigma por A. Y A es una constante que está multiplicando en todos lados, entonces me queda parcial de C con respecto a T es igual a menos parcial de J con respecto a X más sigma, que es la misma ecuación que teníamos acá arriba, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Ajá, esta ecuación es la misma que esta ecuación. Entonces, recuperamos lo que teníamos antes. Entonces, digamos, esto nada más es como una comprobación, ¿no? De que lo que hicimos está bien. El caso 1. Después tenemos el caso 2, en el cual podemos suponer que A de xt en realidad es simplemente A de x. Ajá. Es decir, que el diámetro de nuestro tubito no cambia en el tiempo y solamente cambia en el espacio. Ujú. No depende de t. Entonces, si A no depende de t, entonces con respecto a la derivada temporal es una constante, porque no depende de t, ¿no? Entonces la podemos sacar. Me queda ax por la parcial de c igual a, y aquí sí depende de x, ¿no? Entonces tenemos que usar la regla de la cadena, ¿no? Bueno, no, la regla de la multiplicación, perdón, aquí. Entonces esto va a ser a menos a por la derivada de j con respecto de x, menos j por la derivada de a con respecto de x, y luego más sigma por a de x. ¿Ok? Podemos dividir todo entre a de x. ¿Y qué nos va a quedar? Nos queda
parcial de C con respecto de T es igual a menos la parcial de J con respecto de X menos J por la derivada de A con respecto de X entre A menos sigma. Más sigma. Ok. Entonces, fíjense que esta ecuación y esta ecuación son lo mismo, excepto por un nuevo término que tenemos aquí. Menos J derivada de A con respecto a X. Ok, entonces esto me dice que el cambio en la concentración va a tener una nueva contribución que tiene que ver con qué tan rápido se están moviendo las partículas y cómo cambia el área. Ajá. Es decir, imagínense en este caso de los coches, imagínense que van por periférico y de pronto cierran un carril, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pueden ir súper rápido los coches, pero de pronto van a cambiar de 3 carriles a 2 carriles. Entonces, nada más por eso, por esa, por ese hecho, se va a formar un cuello de botella y entonces el cambio va a ser menor, ¿no? Igual si de pronto van en la carretera y de pronto se amplía y hay un carril extra, pues iban a cierta velocidad, pero después van a empezar a poder ir súper rápido porque ya se pueden distribuir más rápido, ¿no? Entonces esa es esta contribución de aquí. Que es lo que me está diciendo. Sí, exactamente. Sí, ahí debe haber una presión que tiene que ver con el cambio de la concentración. Sí, exactamente. Bueno, sí, la presión es simplemente cambio de la densidad de algo. Em, ok. Ahora, otro caso 3, es cuando A de xt es en realidad A de t. Entonces, no depende de la posición, sino solo del tiempo. Y si hacemos lo mismo, ya no voy a hacer todas las cuentas, pero si hacemos lo mismo de hacer la regla de la multiplicación con esta ecuación, aquí pues esto no depende de x, entonces sale como una constante. Aquí sí depende de t, entonces hacemos la regla de la cadena, la regla de la multiplicación. Y entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Parcial de c con respecto de t va a ser igual a menos c por la derivada de a con respecto de t entre a menos la parcial de j con respecto de x más sigma. Entonces otra vez vemos que tenemos la misma ecuación y tenemos un nuevo término que es este, que es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué pasa cuando nuestro tubito se contrae o se expande en el tiempo, ¿no? Entonces, la concentración, o sea, el número de partículas que había ahí, cuando se contrae, pues empieza como a apachurrar y entonces hay un cambio positivo, ¿no? Porque empiezan a salir con mucha presión, ¿no? Y si uno distiende el tubito, pues entonces van saliendo con menos presión y entonces hay un cambio negativo en el flujo. Y bueno, pues podemos tener el último caso 4, en el cual nuestra función sí depende del espacio y el tiempo. Y entonces, pues nuestra ecuación tiene los dos términos que tenemos antes, ¿no? Entonces es menos la parcial de j con respecto de x más c, más sigma, perdón, más sigma, más los otros cambios que teníamos ahora, y que teníamos antes. Entonces, menos j parcial de a con respecto de x entre a, menos c parcial de a con respecto de t entre a, ¿no? Entonces, esto toma en cuenta que se puede ir expandiendo o contrayendo el tubito y también que puede haber un cambio en el espacio. Ajá, entonces tenemos que tomar en cuenta esta como dilución
o concentración por estas contracciones y cambios en el espacio. ¿Sí quedó claro? Tenemos estos nuevos dos términos. Ujú. Ok. Ujú. Bueno, ok. Y bueno, ya nada más para terminar, pues esto lo hicimos suponiendo que estamos en una dimensión. Pero en realidad todo se da en tres dimensiones, ¿no? En el mundo real. Ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo súper parecido. Lo único es que ahora vamos a tomar una velocidad J, ujú, que depende de tres variables. Ajá. Pero es una velocidad tridimensional, ¿no? Porque ahora ya no solamente puedo ir hacia adelante o hacia atrás, sino puedo ir así como hacia arriba, hacia la izquierda y hacia atrás, ¿no? Entonces, es una velocidad tridimensional. Entonces, esto es un vector ahora que tiene entradas JX, JY y JZ. Y todas estas entradas pueden depender de X, Y y Z. ¿Ok? Y ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a suponer que, voy a hacer un dibujito, vamos a suponer que yo tengo que J es este vector tridimensional. Ajá. Entonces dejen poner aquí para que sepan que estamos en tres dimensiones. Esto es X, Y, Z. Ok, entonces tengo este vector tridimensional. Y ahora quiero ver cómo están cambiando o cuáles son las partículas que están entrando en cierta región del espacio y cuáles están saliendo de cierta región del espacio. Fíjense que no es lo mismo que yo tenga una superficie bidimensional, porque estamos en tres dimensiones, que es completamente normal a J. ¿Por qué? Porque si J es normal a esta superficie, pues van a entrar un montón de partículas, ¿no? Porque están entrando justamente de manera ortogonal a la superficie. Entonces, ¡puf!, van a entrar. Pero si yo mantengo mi J así fijo y ahora en lugar de ponerlo esta superficie ortogonal ahí, la pongo así como medio acostadita, pues fíjense que van a haber un montón de partículas que se escapan y no entran a través de nuestra superficie, porque está así acostada. Ajá. Y hay algunas poquitas que sí entran a través de la superficie, que alcanzan como a entrar, ¿no? Y fíjense que en el límite, cuando esta superficie es paralela a esta dirección, no entra nada, ¿no? Porque estás tratando de hacer entrar partículas a través de algo unidimensional, ¿no? O sea, hasta a través em, del lado de una hojita, ¿no? O sea, tienes tu hojita así y estás tratando de que las partículas entren a través de este lado flaquito de la hoja, ¿no? Entonces ahí ya no entra nada. Ajá. Y así entra todo, ¿no? Se pueden atravesar esto así súper fácil. Entonces, con estas observaciones vemos que el número de partículas que entran a través de una superficie son, bueno, necesito ver cuál es la extensión de la superficie. Mientras más grande la superficie, más pueden entrar. Mientras más chiquita, menos. Entonces, A, necesito ver cuánto tiempo estoy observando, porque no es lo mismo que vea yo 5 segundos cuántas entraron o vea yo por una hora cuántas entraron. Entonces necesito el tiempo. Y necesito el producto punto entre la velocidad por la normal de la superficie. Ujú. Entonces aquí le voy a poner en mi dibujo aquí una N. Ujú. Entonces es el número total de partículas que entran a una superficie. Ujú. Y bueno, ya lo último que tengo que hacer es fijarme
Antes me fijaba cuántos entraban a través de una cara de un tubito y cuántas salían a través de una cara de un tubito. Pero ahora estamos en 3 dimensiones. Entonces lo que tengo que ver es cuántas partículas entran a través de un cubito chiquitito en el espacio. Ajá, a través de cada cara de ese cubito. Antes teníamos una dimensión, entonces solamente teníamos que ver cuántas entraban por una cara y salían por otra cara. Ahora tenemos 3 dimensiones, entonces necesitamos ver cómo entran por la cara que está así y cuántas salen por esta de acá, cuántas entran por la de acá y salen por la de acá, y cuántas entran por acá y cuántas salen por la de acá. Entonces tenemos 6 caras por las cuales tenemos que ver qué pasa. Entonces, vamos a dibujar nuestro cubito. Está medio feo, pero bueno. Ok. Mm, ok. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de este cubito? Pues son delta Y en esta cara, delta Z en esta cara y delta X en esta cara. Y entonces vemos que el área de esta cara es delta X, delta Z. El área de esta cara es delta Y, delta Z. Y el área de esta cara aquí es delta Y por delta X, ¿no? Esas son las áreas de nuestras caras. Y tenemos que ver el flujo, que vamos a suponer que tiene así. J de estas es un vector así. Y fijarnos en los normales de las caras, ¿no? Por ejemplo, la normal de esta cara es el vector. Si esto, a ver, esto es que sería 0, 1, 0, ¿no? El vector hacia acá, de la misma cara pero opuesta, es el 0, menos 1, 0. El vector, por ejemplo, de esta cara así, es el 0, 0, 1. El vector de esta cara aquí es 0, 0, menos 1, la normal. Y bueno, ya nada más faltan este, que sería el menos 1, 0, 0. Y el otro. Sí, exactamente. Eso es exactamente así, Melissa, pero como es clase de matemáticas, por eso no lo dejo, no lo digo así. Pero es eso que tú dices. Sí. Y bueno, y aquí el 1, 0, 0. Ok, y entonces, haciendo lo mismo, tenemos entonces que el cambio en la concentración con el tiempo debe ser sigma, que me dice cuántas reacciones hay en nuestro cubito, más cuántas van entrando y cuántas van saliendo de cada lado, ¿no? Vamos a hacerlo bien, porque tenemos unos 7 minutos. Entonces, cambio en la concentración por el volumen, ¿no? Y el volumen es delta X, delta Y, delta Z en este cubito. Igual a sigma, que es el cambio en la reacción en la concentración. Entonces lo vamos a multiplicar también por delta X, delta Y, delta Z, que es el volumen de nuestro cubito. Luego, necesito cuántas van saliendo, entrando y saliendo por la cara esta de aquí. Entonces, esta de aquí, que está acá. Entonces tengo más la componente, bueno, más bien J punto NX, es esta normal de aquí, de aquí. Entonces voy a poner NX. No, NX va a ser esta de aquí. ¿Cuál? Esta, NX. J.NX, eh, por menos J.NX2. Esto va a ser NX1. Este va a ser NX2. Todo esto por el volumen. Perdón, por la cara por la cual están saliendo, que es esta, ¿no? Y la cara tiene área delta Y, delta Z, por la cara. Y así con todas, ¿no? Entonces, más J.NY1 menos J.NY2
que son las de la otra cara, ahora sí estas las de acá, por la extensión de esas caras, que son delta X, delta Z, es el área de esas caras. Luego más J.nz1 menos J.nz2 por delta Y, delta X. Ujú. Ok, delta X, delta Y, delta Z son constantes, entonces puedo dividir entre ellas y lo que me va a quedar es parcial con respecto de T de C igual a sigma X, Y, Z más, y ahora sí, cuando divido entre delta X, delta Y, delta Z, se me va el delta Y y el delta Z y me queda un delta X abajo. Entonces, más ujú, delta X. Ahora, ¿quién era NX1? Es 1, 0, 0. Y entonces cuando queda J que es JX, JY, JZ punto 1, 0, 0, pues es simplemente JX, ¿no? Y cuando hago menos 1, 0, 0, que es NX2 punto J, que es JX, JY, JZ, me da menos JX. ¿Y en qué cara? Pues en esta cara, que está en 0, con la que está desplazada delta X, y así, ¿no? Entonces esto es JX, que es el resultado del producto punto, evaluado en X, Y, Z, menos JX, resultado del producto punto, en la cara que está a delta X de distancia. Delta X, Y, Z. Y así, ¿no? Más, bla, 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 entre delta Y, JY, X, Y, Z, menos JY, X, Y más delta Y, Z, más JZ, X, Y, Z, menos JZ, X, Y, Z más delta Z, entre delta Z. Ok, y ahora sí, tomamos el límite cuando delta X, delta Y, delta Z tienden a 0. Ok, y nos queda entonces parcial de C con respecto de T es igual a sigma más la parcial de JX con respecto de X más la parcial, es menos, ¿no? Todos son menos, que están al revés. Menos la parcial de JY con respecto de Y, menos la parcial de JZ con respecto de Z. Y fíjense que esto es la divergencia, ¿no? Esta cosa de aquí. Esto es sigma menos la divergencia de J. ¿Ok? Que los matemáticos escriben esto como sigma menos divergencia de J. Es lo mismo. Ujú. Ajá. Sí. Digo, yo soy físico, por eso, bueno, más bien, mi licenciatura es en física, entonces me acostumbré a hacer esto. Y lo sigo usando porque como que escribir D y D se ve súper feo, yo siento. Pero bueno. Sí, eh, pero también usamos lo otro para más, para abreviar, dije. sí, exacto. Entonces, pues bueno, ya ven que la ecuación de continuidad tiene la divergencia de la velocidad. Ujú. Sí, nos malacostumbran un buen. Sí, entonces esto simplemente me dice el cambio en la concentración es la reacción más cómo va entrando y cómo va saliendo este vector velocidad de acuerdo a cuál es como la inclinación que tiene con respecto a todos los ejes. Y ya, eso es todo. Entonces, en las próximas clases, pues vamos a usar ciertas técnicas parecidas para saber quién es J o cuáles otras ecuaciones nos quedan, con qué otros operadores diferenciales y así. Ok, vamos a ir poquito a poquito. Entonces, no se preocupen. Bueno.